Subreino de Quito. La carrera eclesiástica está conformada por 3 años de filosofía, lógica y metafísica, cosmología, psicología y teología natural, y 4 de teología, dogmática y moral. El texto de ambas carreras se basa en los escritos manuales del profesor, quien comentaba las obras de Santo Tomás y de Aristóteles. La Suma Teológica era el texto oficial. El latín y otras materias preparatorias se suponían cursadas antes de iniciar la filosofía. En el convento de Quito se establece muy pronto la cátedra de lengua quichua. A estos cursos de lengua inga debían asistir de modo obligatorio todos los frailes doctrineros. Para esta cátedra es elegido el prior del convento máximo, Fray Hilario Pacheco. Es interesante este documento. En Quito, a 17 días del mes de noviembre de 1581 años, estando en la iglesia de Santa Bárbara los señores presidentes y oidores de la audiencia y el canciller real de su majestad y otras muchas gentes, el padre Hilario Pacheco de la Orden de Santo Domingo, subido a una cátedra que allí estaba, hizo una oración en latín y luego otra en lengua de linga y asimismo otra en lengua castellana, y los dichos señores presidente y oidores le dieron la posesión de la dicha cátedra de la lengua de los indios. Hemos llegado al momento histórico en el cual es erigida la provincia de Santa Catalina Virgen y Mártir. El padre Vargas nos lo relata así. En Ferrara, día 26 de octubre de 1584, a petición del provincial y de los padres de la provincia de San Juan Bautista del Perú, se divide esa misma provincia en 3 provincias. La división se hace de modo que los conventos que se hallan en la diócesis de Los Reyes, Cusco, Charcas y Panamá, constituyan una provincia que se llame y sea de San Juan Bautista del Perú, conservando el nombre, lugar y antigüedad. Los conventos que existen en la diócesis de Santiago de Chile, La Concepción, Tucumán y Río de la Plata formen una segunda provincia que se denomine y sea de San Lorenzo Mártir. Y los conventos que se encuentran en la diócesis de Quito y Popayán pertenezcan a una tercera provincia que debe llamarse y ser de Santa Catalina Virgen y Mártir, a la cual debe unirse el convento de Pasto, con precepto formal de que los provinciales no estorben el cumplimiento de esta orden. El nombramiento del primer provincial recae en el padre Jorge Sosa, maestro presentado de la provincia de Andalucía. El padre Sosa había ido a Roma un año antes y al recibir el nombramiento pasa por España y recluta una veintena de religiosos de los conventos de Salamanca, Ávila, Madrid, Ciudad Real, Almagro y Osuna. Llegado a Quito, celebra el primer capítulo provincial, impulsa la vida monástica y distribuye a los religiosos por los conventos. El panorama general de la provincia era así: San Pedro Mártir en la ciudad de Quito, Santo Domingo en la ciudad de Loja, San Pablo de Guayaquil, Nuestra Señora del Rosario de Cuenca, Nuestra Señora del Rosario de Baeza, Nuestra Señora del Rosario de Riobamba, Santo Toribio de Pasto, San Sebastián de Popayán, Santa Ana de Buga, Santo Domingo de Cali, y en cada convento toda una red de doctrinas, centros misionales, desde donde se practica la predicación itinerante por cada una de las regiones. Antes de terminar con el siglo XVI, queremos recordar con frases del padre Vargas. Por más que el relato de los sucesos sea el objeto de la historia, únicamente se puede citar un número limitado de actores, pero la vida de la orden, mediante todos sus religiosos, queda entre líneas. Debemos saber leer la intimidad del claustro, la práctica de la vida religiosa a diario, la contemplación constante para llenarse de ciencia humana y divina para la evangelización,
la infinidad de kilómetros que deben recorrer. Los padres que desfilan en esta historia son un reflejo muy pálido de la vida de los hermanos predicadores que hicieron en silencio la gesta maravillosa de sembrar el Evangelio en nuestras tierras. Pasamos al siglo XVII. En todos los conventos se practican las observancias constitucionales, pero se desea mayor perfección, y esto a nivel de toda la orden. Los capítulos generales no dejan de insistir en ello. En el reino de Quito, Fray Pedro Bedón recoge el reto. Desea establecer conventos de observancia dominicana, al pie de la letra, sin dispensas, que hoy se goza en las Indias. Aunque solo dispone de 6 reales, según afirma Meléndez. Pronto se construirá la Recoleta Dominicana en la ciudad de Quito. Fecha de su fundación, año 1600. Por su parte, el padre Bedón no hace nada más que poner en práctica una de las recomendaciones de nuestro capítulo provincial celebrado en 1599. Para el año 1629 se establece noviciado con estudios formales de filosofía y teología. En la Recoleta ahora viven más de 30 religiosos, visten burdo sayal y andaban descalzos. Cuando salían a las calles andaban con la cabeza cubierta con la capucha. Dentro del convento guardaban riguroso silencio, ayunaban los 7 meses que señalan las constituciones, jamás comían carne, rezaban el oficio a medianoche y gastaban el tiempo en el estudio, la predicación a la manera apostólica, la meditación mental y vocal, y practicaban el ejercicio de la penitencia. La maestría de Fray Pedro Bedón en el arte de la pintura la utiliza de lleno en la Recoleta. Pinta paredes con imágenes sobre la vida del Beato Susón. En el descanso de una escalera deja plasmada la imagen de la Virgen. Dice el padre Vargas: La Recoleta era, gracias al buen gusto de su fundador, la casa de recogimiento y oración, el museo de arte auténticamente quiteño, el desierto de la penitencia. La poesía varonil del paisaje amenizaba la austeridad de los viejos frailes encapuchados. Y cuando se comenzó a enfriar el primer fervor a mitad de siglo, se hizo presente la advertencia del padre maestro de la orden, Fray Bautista de Marinis. No sin gran dolor, hemos llegado a saber que nuestro convento de la Recoleta, donde tiempos pasados floreció el modelo más perfecto de la vida monástica, de pocos años acá ha venido a decaer un tanto. Este retroceso lo consideramos la peor de las calamidades de la provincia, como una llaga cancerosa, cuya gravedad lamentamos sin disimulo y a cuyo remedio queremos acudir con paternal solicitud, sin demora y con toda energía. Por tanto, en virtud del Espíritu Santo, bajo precepto formal de obediencia, con pena de excomunión mayor, late sentencia, y de perder el oficio, los grados, la voz activa y pasiva, irremisiblemente y para siempre, mandamos al reverendo Padre Provincial que en término de 2 meses reforme, restituya y restablezca íntegramente la forma, el uso y vigor de aquella estrictísima observancia. También en 1605 se había comenzado la edificación del convento de Recoleta en Caranqui, donde se está iniciando la fundación de la ciudad de Ibarra. Están ahí presentes Fray Pedro Bedón, prior y vicario provincial, Fray Juan Arcaya y otros religiosos. En el año de 1613 se celebra el capítulo provincial en la población de Machache, según la recomendación de capítulos anteriores. Se celebrarán en tierras de evangelización, en tierra de indios. En este capítulo hay recomendaciones interesantes. Recuerdan la obligación del oficio coral y sus ceremonias.
espíritu de familia dominicana, no sacar fuera de los muros conventuales las intimidades de la vida religiosa. Se impone castigos a quienes jueguen dados y